Hola, ¿qué tal, queridos miserables? Nos encontramos nuevamente en un episodio de Los Miserables del Terror. Y hoy les traemos 4 historias de terror para no dormir. Comenzamos con la primera historia, llamada La Sombra Blanca. Si bien todos conocemos las sombras, debería saberse que también existen otros tipos de sombras, las cuales no son muy comunes entre las personas, ya que éstas se acostumbran a una monotonía que bien está estructurada por la sociedad. La sombra científicamente es la falta de luz entre un objeto y otro, pero entrando en el lado mítico, la creencia de que las sombras son seres vivos de otra dimensión no está del todo descartada, pero bien esa es la introducción básica. Era un día común y corriente. El sol estaba oculto tras las nubes, como suele pasar en estas épocas del año. Yo caminaba por una calle cerca de mi escuela, cuando vi lo que me parecía un niño pequeño que corría directo a la calle por una pelota. Entonces intenté detenerlo, pero cuando llegué, vi como el niño no vio venir a un auto a alta velocidad. El auto impactó en el torso del pequeño, rompiéndole por completo la columna. Cuando el auto frenó en seco, el cuerpo inerte del niño salió volando y se estrelló con la acera. Entonces, atónito por lo que acababa de presenciar, corrí hasta donde se encontraba el pequeño. Cuando lo miré, mi rostro palideció, pues sus huesos estaban completamente hecho polvo. Aún así, intenté resistir, pero cuando vi que sus ojos se tornaron de un blanco completo y su respiración se detuvo, no pude contenerme y me solté a llorar desconsoladamente. Después de que llegaran las autoridades, me retiré a mi casa, pues era demasiado tarde para que fuera a tomar las clases de ese día. Además, no podía sacar de mi mente esa horrible escena que me perseguiría por varios días. Después de terminar el curso escolar y de que comenzaron las vacaciones de verano, mi familia se fue a vacacionar a la casa de uno de sus parientes. Y puesto que yo tenía que juntar dinero, me quedé solo en mi casa por esas 3 semanas. Entonces, yo trataba de salir con mis amigos, de distraerme, pues estar solo en casa siempre causa una sensación de que alguien te está observando. Y yo no soy de esos tipos valientes que se ponen a ver películas de terror cuando están solos. Y peor aún, si mis vecinos también salieron de vacaciones. Entonces yo prefería quedarme a dormir en la habitación de mis padres con la luz encendida. Hasta que un día llegaron a mi casa una mujer con una niña de unos 8 años que decía ser una prima de mi madre. La señora me explicó que ella estaba buscando a mis padres para dejarles encargada a su hija. Yo, como soy una persona que suele dudar, le pedí que me dijera quiénes eran mis abuelos maternos, lo cual ella respondió sin dificultad. Decidí aceptar la responsabilidad de cuidar a la pequeña hasta que mis padres regresaran, puesto que yo sabía que mis padres nunca dejarían desamparado a un familiar. La señora se fue y solo me dijo que cuidara bien de su hija, y le entregó un dije plateado con la inscripción de una flor. Después de todo, creo que me sentía mucho mejor de que alguien me acompañara en la casa, ya que soy medio miedoso. Platiqué con la niña, que decía llamarse Liliana. Por alguna razón ese nombre me parecía haberlo escuchado antes, pero no le di importancia. Después de cenar, nos recostamos. Yo, como solía hacerlo, en la cama de mis padres y Liliana en la cama de mi hermano menor. A las 3 de la mañana me levanté porque me parecía escuchar unas voces, a lo cual me di cuenta de que era Liliana, por lo cual caminé despacio. Al bajar, me di cuenta de que ella estaba en la sala platicando con lo que parecía un niño pequeño,
completamente pálido y con ropas blancas. Entonces el niño se levantó y fue donde yo me encontraba. Me sonrió, flotó en el aire y me dijo al oído: nadie se escapa de este mundo por más que uno lo crea. Entonces se desvaneció en el aire. Yo pensé que era un fantasma y le pregunté quién era a Liliana, la cual me respondió con un tono seco y completamente serio, como si ella hubiera dejado de ser una niña con esa voz fría. Entonces me dijo: él dice que es tu amigo y que te estaba esperando. Entonces me quedé pasmado, pues no sabía lo que sucedía. De repente escuché unos golpes en la ventana, acompañado por unos gritos de agonía que me hicieron correr a donde se encontraba Liliana y abrazarla. Después corrimos a la habitación de mis padres y nos encerramos. Nos recostamos y tras una hora de miedo y pánico nos quedamos dormidos. Al día siguiente me desperté por unos golpes en la puerta y me di cuenta que Liliana no estaba. En la mano tenía un collar que su madre le había dado. Entonces, al recordar esos golpes, desesperado por no saber dónde estaba Liliana, me apresuré a la entrada y cuando abrí eran mis padres. Después de que se relajaron un poco, comenzamos a platicar sobre la prima de mi madre, la cual ella reconoció enseguida, pero ella me dijo que el collar que yo tenía era de su hija, la cual había muerto ya hacía 5 años y que aquel amuleto se lo regaló mi madre cuando solo tenía 8 años. Entonces me quedé sorprendido porque no sabía si lo que había ocurrido era un sueño o un suceso real. Entonces decidí investigar sobre lo que ocurrió. Después de unos meses, descubrí gracias a una página de sucesos paranormales que aquel acontecimiento se le conocía como sombras blancas, que eran almas que jamás dejaban este mundo y por lo tanto, con el afán de vivir, atacaban a las personas que tenían miedos y se aprovechaban de estos para poseer sus cuerpos. Pero entonces, lo que sucedió no tiene sentido. ¿Cómo es que yo, siendo tan miedoso, es que no fueran capaces de sacarme de mi propio cuerpo? Simple. Mi madre dice que aquella niña, después de muerta, decidió proteger a la familia, pues aún después de muerto, los sentimientos pueden mantener los lazos. Continuamos con la segunda historia, titulada En la tormenta. Así era el tío Gerardo. Cada vez que nos juntamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía a todos los sobrinos. Pero ese día no contó las andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta de hacía unos años atrás, y de la que solo se supo habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones por las inundaciones, algo que a los difuntos molestó, y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encontraba a solo unos cuantos kilómetros de la ciudad. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos, las personas lo veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de la tormenta y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos, como si se los tragara la tierra. Sin explicación alguna, desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo
para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo cual hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más. Continuamos con la tercera historia llamada El lugar oscuro. En el estado de San Luis Potosí, cerca de Real de 14, en una población de no más de 1000 habitantes, se había empezado a escuchar el rumor de que no se acercaran a la mina de plata, de la cual el pueblo entero se beneficiaba, ya que habían encontrado un pasaje al infierno. Le decían el lugar oscuro. La mina, desde hacía algunos años, había dejado de ser un negocio para la multinacional que la explotaba, y los mineros que quedaron seguían por su cuenta, con el permiso de la minera. Pero desde que apareció el túnel, en el que a lo lejos se escuchaban lamentos, muchas familias habían dejado la región. Se decía que era el mismo infierno lo que se escuchaba en el lugar oscuro, que parecía un túnel que en algún momento un manto de lava había creado. Parecía ser obra de la mano del hombre. Entonces los miedos de las personas eran válidos, pero no todos creían en lo que la gente decía. Tal era el caso de 2 compadres que siempre vivían en el alcohol y que se envalentonaron y, necesitados de dinero, quisieron ir a dicha mina. Llegando al lugar, parecía que la mina había sido abandonada. Todas las herramientas quedaron en el piso. Parecía que las personas habían salido corriendo y ni los utensilios de trabajo se habían llevado. Le decía Luis a Julián: «Mira, compadre, hasta las herramientas nos dejaron». Al entrar a la mina y adentrándose, llegaron al lugar del que todos hablaban, el lugar oscuro, y ahí nadie se había atrevido a entrar. Al conocer de ello, pensaron que quizás alguna vita de plata había quedado a la vista, con lo cual los compadres se metieron al lugar. No tenían más de 20 metros dentro del lugar cuando los lamentos empezaron a escucharse. Despavoridos, quisieron salir de ahí, pero en su misma borrachera, Luis se resbala y, tomándose del pantalón de Julián, cayeron los 2 al vacío. Cuando se levantaron todos golpeados, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, pero que seguían vivos de milagro. Cuando encendieron la lámpara que tenían en su cabeza, el cielo se les vino encima. Estaban en las puertas del infierno. Se querían regresar, pero por lo empinado del túnel sabían que era imposible. Desde ese momento, de los 2 compadres nunca se supo nada, con lo que el cuento de terror, el lugar oscuro, tomó más relevancia que antes. Por último, les relataré la 4ª historia, titulada Evelyn. Papá se marchó de casa. Escuché cuando le decía a mamá que no podía con tanta responsabilidad, y ahora ella tiene un nuevo novio. A mí él no me agrada, hace muchas cosas que no están bien, pero mamá no quiere creerme que es malo, ya que ella está enamorada. Rompió todas mis muñecas y los juguetes de mi hermano. Dijo que fuimos nosotros y después nos castigaron. Los recogimos de la basura para volver a armarlos, pero no quedaron muy bien. Mi muñeca Evelyn está muy molesta. No le gusta tener patas de palo y cara llena de hilos, pero si los quito, su cara no se mantiene unida. Ella dice que no puede ver muy bien con esos botones que le puse en lugar de ojos. Para mí sigue siendo hermosa, pero no la veo muy contenta. Además, ha dicho que se vengará. Yo sé que la venganza no es buena, pero no creo que los muñecos lo sepan. Hace varias noches que ella se escapa cuando cree que estoy dormida.
pero yo siento cuando ella toma mis manos lentamente y se las quita de encima, y luego me pone la almohada para que no me dé cuenta que se ha marchado. Por la madrugada, ella vuelve a acurrucarse conmigo y en las mañanas, por la madrugada, ella vuelve a acurrucarse conmigo y en las mañanas solo recibo regaños por travesuras que yo no hice. Todo está claro. Ella rompió la ropa del novio de mamá, también su guitarra. Espero que sea toda su venganza, porque por todo lo que hace a mí me va mal. Ya no sé qué hacer. Lo mejor será que me vaya de casa. Si vivimos en otro lugar, Evelyn estará contenta. Sonreirá de nuevo y volveremos a ser felices. Esa es una buena idea. Iré a buscarla. Ojalá aún no haya empezado a romper cosas. Cielos, he llegado tarde. Evelyn rompió al novio de mamá con un cuchillo. Hay sangre por todos lados. Sus pedazos están regados por el piso. La pobre de mi mamá está muy triste. Creo que no le gusta ver lo que ha pasado. Será mejor que le saque los ojos con el cuchillo.